Muy buenos días, jóvenes, comenzando ya en esta mañana la segunda parte de lo que habíamos hablado con respecto a nuestra clase de legislación laboral. Voy a continuar explicando ya ahora con el tema de el contrato con trabajadores de dirección, confianza y manejo. Un contrato también particular que se hace con cierto tipo de trabajadores y que espero que sea de todo su interés. Igual recuerden ustedes que les voy a enviar el link. La idea es que ustedes de pronto puedan hacer, observar el video. Cualquier pregunta que tengan, pues en la clase o inclusive por WhatsApp podemos de pronto tener ese tipo de charla y clarificar los puntos que de pronto no se hayan entendido. Bueno, retomando el tema, ¿qué es el contrato de dirección, confianza y manejo? Dice, nivel de especialidad, responsabilidad o mando y que por su jerarquía desempeñan ciertos cargos que, en el marco de las relaciones empresariales trabajadores, se encuentran más directamente encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. Ahí vienen unas cuestiones de pronto importantes que hay que considerar. O sea, se habla precisamente que el de dirección, confianza y manejo no es un contrato para todos los trabajadores. La idea es que frente a ese tipo de contrato se hace específicamente para algún tipo de personas que requiere de pronto a nivel del empleador tenerlo como sus representantes, como las personas que de pronto ellos van a confiar para realizar ciertas actividades que en criterio de ellos, por no estar todo el tiempo en la empresa o de pronto requerir a esas personas para que acompañen todo el proceso, pues estén pendientes de eso y en representación de él puedan de pronto estar pendientes del cumplimiento de las acciones que se estén realizando. Pensando en eso, pues regularmente no podemos hablar que se va a hacer un contrato de dirección, confianza y manejo con todos los trabajadores, como les decía anteriormente. La idea es poder de pronto tener esas personas que sean específicas para poderlo hacer. Dice, el formato del contrato laboral es a término indefinido. O sea, estamos hablando que eh, pues existen de pronto algunas prerrogativas para darle cumplimiento a este tipo de contrato. Entonces, primera condición importante, si yo voy a hacer un contrato con una persona que va a ser de dirección, confianza y manejo, pues algo muy importante es que la modalidad sobre la cual de pronto debo vincularlo es un contrato en cuanto a su duración a término indefinido. Se dice que adicionalmente cuenta con una serie de cláusulas adicionales y la reglamentación contempladas por la ley vigente. Algo muy importante en todo esto que es importante que tengamos presentes en el contrato de dirección, confianza y manejo, su naturaleza es dado por las funciones. Ese tema es bien importante. ¿Por qué? Porque regularmente de pronto ustedes podrán ver que pues no necesariamente tiene que ser que en el contrato se defina que va a ser de dirección, confianza y manejo, sino más en cuanto a las funciones que tiene que desempeñar, cosa que de pronto ampliaremos un poquito más adelante. ¿Cuándo sirve este tipo de contrato? Se dice que sirve cuando se decide contratar a una persona para que ejerza una labor determinada por un periodo indefinido. Por eso se habla frente al tema de que será un contrato precisamente a término indefinido. ¿Y por qué tenerlo? Dice, porque este tipo de contratos requiere de mayor cuidado. O sea, yo frente a ese tipo de asuntos, las personas que yo voy a seleccionar para que de pronto puedan realizar ese tipo de actividad, primero que todo las debo vincular a través de un contrato a término indefinido y además que sean personas que de pronto por su particularidad, por su lealtad con la empresa, por su conocimiento de la empresa, pues conocen de pronto de manera juiciosa y minuciosa de todo lo que tiene que ver con respecto a lo que se realiza en ese tipo de empresa. Se entiende como trabajador de dirección, confianza y manejo aquel trabajador que por su cargo y por sus funciones presta, tiene una gran responsabilidad dentro de la estructura administrativa de la empresa. Pues regularmente frente a eso estamos hablando que es una persona que de pronto va a tener algún nivel de mando, algún nivel de jerarquía frente a los demás empleados. O sea, tenemos que darle como también esa facultad para que realmente pueda ejercerlo pensando en lo que llaman de dirección, confianza y manejo. O sea, para que pueda manejar, para que pueda tener dirección, pues algo muy importante es que dentro de lo que es el organigrama, pues él tenga de pronto ese tipo de responsabilidad, ese tipo de derecho de tener como esa facultad de poder hacer algún tipo de direccionamientos frente a sus compañeros de trabajo. Eh, Se dice los trabajadores de dirección y confianza y manejo actúan como representantes del patrono. Entonces estamos hablando como pensando precisamente en eso, el empleador da a ese tipo de personas como unas condiciones a las cuales precisamente frente a los demás obligan al empleador o al patrono como es precisamente establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. O sea, yo para poder facultar a esa persona para que tenga esa dirección, confianza y manejo, pues algo muy importante es que dentro de las funciones así quede precisamente establecido, ¿no? Entonces se habla que frente a ese tipo de condiciones, pues yo tengo que haberle hecho algún tipo de modificación en el contrato.
Se dice, los trabajadores de dirección, confianza y manejo tienen un tratamiento diferente, especialmente en lo relacionado con la jornada de trabajo. Ese tema es bien importante, ya que tiene precisamente diferentes aristas con respecto a esa particularidad que tiene el que se le hace un contrato de dirección, confianza y manejo. Pienso yo, y es una opinión personal en la cual frente al tema de cuando uno contrata a una persona con dirección, confianza y manejo, pues no es una persona que de pronto va a ganar lo mismo que van a ganar los demás en cuanto a lo que es su salario, ya que sus niveles de responsabilidad van a ser diferentes y en cuanto a lo que tiene que ver con su horario también. Entonces, pensando en ese tipo de condición, pues no debe ser de pronto utilizado como una figura para desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores, aplicándole un contrato de dirección, confianza y manejo, simplemente de pronto para poder evadir la responsabilidad del pago de pronto de trabajo complementario o supletorio, sino que debe ser precisamente una remuneración que compense ese tipo de eventualidad en el cual el empleado que se contrata bajo la modalidad de dirección, confianza y manejo, pues no tiene jornada de trabajo. Entonces no se le aplicaría la jornada máxima. Recordemos, queridos estudiantes, que la jornada en Colombia diaria es 8 horas, semanal 48 horas, pero esa es la jornada máxima, como hemos insistido en clase. Ese tipo de cuestiones precisamente para estas personas que tienen dirección, confianza y manejo, pues no se aplica. ¿Por qué? Porque por la particularidad precisamente y la eventualidad en la cual se contrate bajo esta modalidad, pues él no se le aplicaría la jornada máxima legal. Entonces podría trabajar más de la jornada legal por tener ese tipo de condición. Dice, ¿los trabajadores de dirección, confianza y manejo pueden pertenecer a un sindicato? Claro. Mira que es una cuestión reciente, entre comillas, hace más o menos ya unos añitos en los cuales se le permitió precisamente a las personas que pertenecen a un contrato bajo esta modalidad, pues poder pertenecer a los sindicatos. Algo que de pronto sí tienen excluido es la posibilidad de pronto de pertenecer a la junta directiva de los sindicatos. Es decir, es como de pronto una negativa frente a lo que es el tipo de vinculación, ¿no? Aquí viene una parte que de pronto ya lo habíamos comentado, pero voy a tratar de ampliarlo un poquito. Dice, la calidad de trabajador de dirección, confianza y manejo puede ser expresamente contemplada en el respectivo contrato de trabajo. Entonces uno podrá precisamente hablar de un contrato a término indefinido de dirección, confianza y manejo. Pero mire que yo estoy expresando que es de dirección, confianza y manejo, pero puedo no hacerlo. ¿Por qué no? Como lo había comentado anteriormente, algo muy importante frente al tema precisamente de lo que es esta modalidad de contrato, lo que determina que sea de dirección, confianza y manejo en cuanto a su naturaleza son las funciones que va a cumplir. Eso es lo que va a determinar el asunto que sea de dirección, confianza y manejo. Puede que yo de pronto no haya expresado que es de dirección, confianza y manejo, pero por la cantidad de funciones y la particularidad de ellas, podrá uno pensar que sí, estas personas frente a ese tipo de asuntos tienen es dirección, confianza y manejo. La recomendación, ¿cuál es? Pienso que para evitar de pronto ambigüedades, críticas, algún tipo de pronto de discusión, pues pienso yo que es sensato de pronto pensar en contemplarlo, dejarlo por escrito, plasmarlo, que no se presta de pronto a ningún tipo de pronto de otro tipo de interpretaciones. Bueno, se dice que los de dirección, confianza y manejo son representantes del patrono. Frente a eso, y como tales, se obligan frente a sus trabajadores. Además, se dice que tienen ese carácter. Es decir, que la ley es la que le da de pronto ese tipo de posibilidad. Los que ejercen las funciones de dirección, confianza y manejo, regularmente, ¿quiénes van a ser? Uno esperaría de pronto que tengan esta modalidad de contrato, los que son directores, gerentes, administradores, síndicos, liquidadores o mayordomos. O sea, no vamos a pensar de pronto frente a ese tipo de modalidades que vamos a de pronto hacerle una tipo de contrato de dirección, confianza y manejo a la señora recepcionista, al señor de pronto de vigilancia, sino que se requiere frente a ese tipo de asuntos a algunas personas que realmente frente a su organización, frente a su empresa, pues van a tener algún tipo de manejo frente a lo que es el personal. O sea, no vamos a buscar tener de pronto un tipo de contrato en la cual frente a ese tipo de cuestiones ir a colocar contratos, porque podía uno pensar que el interés más que de realmente estar entregando algún tipo de pronto de potestad para poder de pronto administrar algo, es más de pronto evadir la responsabilidad del pago de las horas extras. Entonces acá, frente a este documento con el cual me estoy apoyando, habla de que un ejemplo puede ser las señoras de la caja, el que maneja la caja registradora, la persona que maneja la contabilidad, el que está de pronto el vigilante. ¿Por qué es importante sobre todo esta modalidad del vigilante? Recuerdan ustedes que existen algunas exclusiones frente a la obligatoriedad de pagar horas extras.
Pero como lo hemos explicado varias veces en la materia, regularmente en derecho las cosas no son absolutas, sino que siempre que se habla de la ley que estipula algo, se habla precisamente de la excepción. Frente a lo que estamos hablando de las horas extras y suplementarias, pues se dice que quedan excluidos. Regularmente frente a eso siempre hay como una modalidad en la cual de pronto uno tiene que tomar en cuenta para poder saber cómo se va a hacer. Lo que siempre debe pagársele al trabajador de dirección, confianza y manejo es el dominical y festivo. Regularmente frente a ese tipo de asuntos hay personas que tienen dirección, confianza y manejo y además de pronto también tienen que trabajar en dominical y festivo. Cuando es de carácter ocasional o cuando es de carácter habitual son dos modalidades distintas. ¿Qué nos dice la ley frente a eso? Estamos hablando en el artículo 180 que habla frente al tema precisamente de cuando es de carácter ocasional, esa persona cuando se habla de lo que es el descanso tendrá un descanso compensatorio que sea de carácter remunerado. O sea que si un día de la semana siguiente se le permite no ir a trabajar, pero sí se le deben descontar. Explico. Regularmente una persona no va, tiene dirección, confianza y manejo, pero no trabaja regularmente, no va a trabajar regularmente a el dominical o festivo. Para ese tipo de trabajadores se habla frente al tema que deberán hacerle algún tipo de compensación frente a ese tipo de trabajo, porque miren que es una cuestión que no es habitual. Cosa distinta es en el caso de que la persona sí habitualmente tiene precisamente el trabajo en dominical y festivo con un contrato de modalidad de dirección, confianza y manejo. Ahí se habla que el compensatorio será remunerado y será además obligatorio. Bien importante ese tema para que tengamos en cuenta que, como todo lo hemos hablado, desde el punto de vista laboral, pues algunas cuestiones de pronto no van a ser absolutas, sino que realmente lo que estábamos hablando de que no se les pagan horas extras, pero pues para lo que tiene que ver con dominical y festivo, las cuestiones operan de una manera distinta. La pregunta para esta actividad precisamente tiene que ver con eso que acabamos de hablar. Entonces, para que por favor los estudiantes me puedan enviar la segunda pregunta con su correspondiente respuesta al correo, hace referencia con el tema de, bueno, ¿cuáles son las dos excepciones para el trabajador con modalidad de contrato de dirección, confianza y manejo en el cual se le pagará alguna forma de compensación por trabajar más de lo habitual? Sería básicamente esa la pregunta, que es lo que hemos hablado aquí al final. Muchas gracias.